bienvenidos alumnas y alumnos del quinto grado. Vamos a dar inicio a nuestro día 1 de la semana 12. Espero se encuentren muy bien y hayan tenido un buen fin de semana, compartido con papá, ¿no? O con el abuelito, con quien esté en casa el día de ayer. Bien, semana 12. Difundimos cómo las comunidades responden a los retos que se les presentan. Actividad del día 1. Explicamos soluciones creativas para responder a los retos en el área de ciencia y tecnología. Muy bien. En la semana anterior, en una primera parte de nuestro trabajo, has analizado las experiencias vividas por pobladores de las alturas de los Andes relacionadas con el medio y la generación de recursos alimenticios. Asimismo, has comprendido que los problemas producidos por el ambiente natural difícil de estas regiones se pueden resolver aplicando conocimientos científicos y soluciones técnicas, tanto para dominar el medio como para crear ambientes artificiales, favorables y óptimos. Esta vez profundizarás en algunos de estos conocimientos y técnicas. ¿Cuál es nuestra meta o propósito para el día de hoy? Explicar el beneficio de algunas técnicas agrícolas sencillas para la producción de hortalizas y para mejorar la nutrición de las familias. Muy bien, tenemos la lectura o el texto. ¿Cómo ayuda la ciencia y la tecnología al buen funcionamiento de un invernadero? Leíste anteriormente que en comunidades de las provincias altas del Cusco se construyeron y aún funcionan invernaderos para cultivar hortalizas que normalmente no crecen en estas zonas por las bajas temperaturas. Sobre estas técnicas de cultivo te recordamos lo siguiente: un invernadero es un espacio que se construye para tener un microclima apropiado, que es el efecto invernadero. El microclima hace posible que se pueda cultivar determinadas especies de hortalizas en regiones geográficas donde las condiciones ambientales no lo permiten. También hace posible adelantar el tiempo para la cosecha. Los factores que determinan el óptimo funcionamiento de un invernadero son conocidos debido a que hay muchas investigaciones científicas al respecto y experiencias tecnológicas existentes sobre temperatura, relación lluvia, entre otros. A continuación veremos algunos de estos factores. Tenemos las temperaturas óptimas. Se puede cultivar en ambientes que tengan una temperatura apropiada o temperatura óptima. Además, se debe procurar que la planta esté siempre en un ambiente a esta temperatura, ya que si está menor a la óptima, deja de crecer, que es una temperatura mínima. Y si está muy baja, puede morir, temperatura mínima letal. También puede afectar a la planta una temperatura del ambiente menor a la óptima en la noche o mayor a la óptima en el día. Cada vegetal se comporta de manera diferente a otro frente a la temperatura. En cuanto al cuadro 1 que vemos al costado, se puede ver estas diferencias en algunos productos. Así, la planta de tomate puede resistir una temperatura mínima entre los 0 y 2 grados centígrados. Si es menor de 0, puede morir. Puede vivir a una temperatura entre 8 y 10 grados centígrados, pero si es menor de 8 grados centígrados, no crece. La temperatura óptima para que crezca el tomate durante la noche es entre 13 y 16 grados centígrados, mientras que durante el día es entre 22 y 26 grados centígrados. ¿Cómo es el comportamiento de la fresa? Muy bien. En frutas tenemos la fresa. Mínima letal, o sea, para que muera es menos 2 grados a 0 grados centígrados. O sea, mínima biológica es en los 6 grados. Óptima para crecer en la noche de 10 a 13 grados centígrados y de día de 18 a 22 grados centígrados, ¿no? Y tenemos otras hortalizas y otras frutas según la temperatura que debe tener para poder desarrollarse. Bien, el clima del lugar determina cómo será el microclima dentro del invernadero y su manejo futuro. Por eso es necesario conocerlo para construir un invernadero. Los elementos más importantes del clima son la radiación solar, no los rayos solares, las temperaturas, la humedad relativa, el viento y las precipitaciones, cuyas mediciones y características nos las proporcionan los instrumentos tecnológicos de las estaciones meteorológicas. Al respecto, veamos alguna información científica y tecnológica valiosa. La ciencia nos brinda la siguiente información. La radiación solar. La variación del ángulo del eje de la Tierra en un movimiento alrededor del Sol determina las estaciones. Así, en los meses de diciembre a marzo, el verano,
en el hemisferio sur, porque está inclinado hacia el sol y recibe luz solar directamente, mientras que es invierno en el hemisferio norte, en la sierra y la selva de nuestro país, en verano la atmósfera está cubierta de nubes y cae mucha lluvia. En la costa los días son claros y soleados, ¿no? El cambio de clima se debe a las estaciones, ¿no? Muy bien. En verano, debido a la atmósfera cubierta, la radiación solar llega difusa a la sierra y la selva, pero entre abril y noviembre llega directa. Además, la radiación solar tiene diferentes tipos de rayos. Rayos ultravioleta, que son fríos y no visibles. Los rayos de luz, que son visibles. Y los rayos infrarrojos, que también son invisibles y generan calor. Las plantas utilizan los rayos de luz visibles para fabricar sus alimentos con el dióxido de carbono, el CO2, mediante la fotosíntesis. Los rayos infrarrojos generan calor en las plantas, el suelo y la atmósfera. Los rayos de luz visibles producen otros efectos más en las plantas. Vamos a ver el cuadro 2. La luz blanca visible está compuesta por rayos de luz de 7 colores diferentes. ¿No? Acá podemos ver los 7 colores que genera el rayo de luz. ¿No? Tenemos lo que son los visibles: el violeta, fototropismo; azul, asimilación de CO2; verde, asimilación de CO2; amarillo, incremento de vigor, tamaño y calidad del fruto; anaranjado, asimilación del CO2, germinación de semillas; roja, corta, crecimiento de plantas y brotes, germinación de semillas; la luz roja larga, asimilación del CO2. Y los rayos infrarrojos miden la temperatura. Muy bien. Por su parte, la tecnología nos informa lo siguiente: el invernadero. Es la construcción de un invernadero. Se debe tener en cuenta cómo se aplica la energía solar. Es necesario observar o medir la radiación para aplicarla en el invernadero, porque sirve para determinar su ubicación, pues es diferente ubicarlo en el fondo de un valle o en el cumbre de una montaña. El movimiento de la posición del sol durante el año en una determinada localidad constituye un instrumento muy valioso para ubicar el invernadero. El cambio entre la época de lluvias y las secas es el fenómeno más importante del clima. Por ejemplo, en muchos lugares de los Andes peruanos, la agricultura se practica solamente en la época de lluvias, mientras que en la temporada seca, es decir, que no llueve, si no hay un regadío artificial, no se cultiva nada. Otro factor limitante de la agricultura de estos lugares es la época invernal. Son las temperaturas mínimas y las frecuentes heladas. El clima dentro del invernadero, ¿cómo debe ser? El invernadero modifica las condiciones del clima natural. En su interior se crea un microclima, que no solo depende del clima externo, sino también del propio invernadero, debido al material de cobertura, que es con el material que está elaborado. Las condiciones de renovación del aire, la forma y las dimensiones, la orientación, la cubierta vegetal presente y las posibilidades de evaporización tanto del suelo como de la cubierta transparente, ¿no? Ahí tenemos la parte celeste, que viene a ser la lámina con la que está tapada el invernadero. Ahí tenemos la radiación solar. Lo que pasa es la energía transmitida, y en la lámina debe absorber la energía, ¿no? Y también tiene que reflejarla, ¿no? La transparencia de la lámina que cubre el invernadero debe ser tal que no refleje mucha de la energía que llegue ni sea absorbida por el material de la lámina, ¿no? Debe absorber algo y repeler o hacer rebotar la energía. Muy bien. Las propiedades de la cubierta deben ser estas: máxima transparencia a la radiación solar visible y a la radiación infrarroja. Durante el día la radiación solar atraviesa la cubierta y es absorbida por las plantas y el suelo. El aire del invernadero se calienta porque está encerrado y no se renueva con aire fresco del exterior. Máxima capacidad a la radiación térmica infrarroja, que no debe pasar al exterior. La radiación infrarroja es emitida por el suelo, la cubierta vegetal y por el material que constituye la estructura del invernadero. Estas dos propiedades juntas permiten que se origine el efecto invernadero, lo que depende también de las características del propio invernadero, así como de su capacidad para calentarse de día y guardar el calor en la noche. El efecto invernadero influye mucho en las plantas.
Así pues, cuando aumenta la temperatura, se incrementa el calor del interior de la planta, situación que esta controla con la transpiración. La fotosíntesis, por su parte, aumenta con la intensidad de la luz, alcanza un valor máximo que depende de la planta y del contenido del CO2 del aire. Desde este momento, la asimilación del CO2 de la planta es máxima y por tanto su crecimiento. La orientación del invernadero está determinada por la dirección que se le dé al eje mayor de la construcción. Para establecer la orientación más conveniente es necesario considerar la intensidad y dirección del viento, la topografía, es decir, cómo es el terreno, el periodo de utilización del invernadero, el movimiento aparente y las posiciones del sol, entre otros. ¿No? Es decir, para construirlo y saber dónde ubicarlo hay que tener en cuenta el factor clima. Las investigaciones al respecto han determinado que para los Andes peruanos la orientación este-oeste es la más óptima, ¿no? Debe estar mirando hacia ese lado, ¿no? Hacia el este-oeste. Hay que recordar que el sol aparece por el este y se oculta por el oeste. Como ha podido apreciarse para la construcción de un invernadero se necesita información. Si bien puede ser construido en cualquier región del país, es preferible hacerlo en los lugares donde las condiciones climáticas no permitan que las plantas cultivadas en su interior puedan cultivarse en el exterior, ¿no? En otras palabras, quiere decir en lugares apropiados donde sea necesario, ¿no? Para tener éxito, la ciencia y la tecnología nos proporcionan información sobre radiación solar, climas, temperatura, lluvias, vientos. La tecnología nos proporciona además instrumentos para medir estos factores y conocimientos de técnicas de construcción, tipo de materiales, técnicas de cultivo, temperaturas máximas y mínimas que soportan los vegetales, ¿no? Gracias a la ciencia podemos tener todos esos conocimientos para poder construir un invernadero. Muy bien, una vez leído y escuchado la lectura, en tu cuaderno vas a analizar a través de las siguientes preguntas. ¿Qué sabes sobre temperaturas óptimas o ideales para que algunas plantas de hortalizas puedan vivir? ¿Crees que la temperatura necesaria para que una hortaliza viva y se desarrolle puede ser la misma para otras especies? Ya hemos visto el cuadro, ¿no? No, es diferente. ¿Sabes que en épocas del año llueve intensamente en las alturas de los Andes? ¿Sabes en qué consiste la fotosíntesis de las plantas verdes? Cuando en el Perú estamos en verano, ¿por qué en otros lugares del mundo están en invierno? ¿No? Debido al movimiento será de rotación o de traslación de la Tierra. Vamos a ver. Con ayuda de la ciencia y la tecnología, ¿de qué manera será posible crear espacios con microclimas templados en lugares fríos? Muy bien. Luego de tu reflexión te planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿En qué aspectos de la construcción de un invernadero ayudan a la ciencia y la tecnología a encontrar soluciones creativas a situaciones retadoras? ¿No hemos visto? Que nos ayuda mucho, ¿no? Para conocer el clima, instrumentos de medición, la topografía, que es el suelo. Muy bien, felicitaciones, has realizado las actividades que te hemos propuesto. Si has trabajado tan bien como creemos, estamos seguros de que hoy habrás logrado aprender bastante. Si es así, este aprendizaje te servirá para mejorar tu forma de ver las consecuencias positivas de las acciones que realizamos los seres humanos para enfrentar retos con ayuda de la ciencia y la tecnología. Buen trabajo, te felicito. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta el día de mañana y no te olvides escribir tus dudas y enviar tus evidencias. Chau, chau, chau.